¿Alguna vez has sentido que dentro de tu amabilidad existe una fuerza que nadie ha visto aún, pero que siempre estuvo esperando despertar? Esa es la transformación que Jung consideraba una de las más poderosas y al mismo tiempo más temidas en la psicología humana. Cuando una persona bondadosa deja de operar desde la herida y comienza a actuar desde la conciencia, nace un tipo de poder que no necesita gritar, amenazar ni destruir. Se trata de un poder silencioso, estratégico y profundamente humano, que solo emerge cuando el empático comprende que su sensibilidad no fue diseñada para soportar abusos, sino para trascenderlos. Jung observó que este despertar no ocurre de forma impulsiva. En realidad, es el resultado de años de observar, analizar y comprender patrones que otros pasan por alto. El empático despierto no responde por rabia, sino por comprensión. No actúa por impulso, sino por claridad. Y es esa claridad lo que lo vuelve tan formidable. Porque una vez que ve lo que realmente es el abuso, la manipulación o la explotación, ya no puede volver a ceder su poder. Lo que más inquietaba a Jung es que esta transformación silenciosa funciona como una reconfiguración total del centro psicológico del empático. No se anuncia, no busca validación, ni intenta generar impacto. Simplemente ocurre cuando la conciencia interna supera el condicionamiento emocional que antes mantenía al empático atrapado en dinámicas desiguales. Esta retirada energética marca el inicio de una autonomía profunda, una en la que la persona deja de vivir a través de la aprobación ajena y comienza a habitar plenamente su propio interior. Cuando el empático despierto corta ese flujo emocional que sostenía al otro, también detiene el ciclo de intercambio desigual que permitía la explotación. Lo que antes era una fuente de nutrición emocional para el manipulador se convierte en un terreno completamente estéril. Este cambio no necesita confrontación explícita, porque no actúa sobre la superficie del conflicto, actúa sobre su raíz. Allí donde antes había dependencia, ahora hay claridad. Allí donde antes había reacción, ahora hay silencio consciente. Ese silencio no es vacío, sino construcción interna. El empático despierto utiliza este periodo para reorganizar su mundo psicológico, reparar su energía, recuperar partes de sí que había entregado inconscientemente y redefinir sus límites desde un lugar de madurez emocional. Es un renacimiento que ocurre sin ruido, pero con una potencia transformadora que solo quien ha vivido esta transición puede comprender. La salida estratégica revela una verdad incómoda. El poder del manipulador nunca residió en él mismo, sino en la energía que el empático entregaba. Cuando esa energía deja de fluir, toda la estructura de control colapsa. Es un derrumbe que no requiere violencia ni enfrentamientos, porque la conciencia por sí sola interrumpe la dinámica. Jung lo consideraba una de las formas más puras de individuación. El momento en que alguien deja de ser moldeado por fuerzas externas y comienza a ser guiado por su propio centro. Quienes se beneficiaban de su vulnerabilidad sienten este cambio como una pérdida inexplicable, un vacío que no saben llenar. El empático, por su parte, no siente rencor ni necesidad de demostrar nada. Solo siente la tranquilidad de haber recuperado su soberanía emocional. Esta serenidad desconcierta profundamente a quienes estaban acostumbrados a manipular su sensibilidad, pues la ausencia de reacción elimina su capacidad de control. El empático despierto avanza hacia una vida donde sus vínculos ya no se basan en necesidad o sacrificio, sino en reciprocidad. Su silencio inicial da paso a una presencia más firme y selectiva, capaz de elegir conscientemente dónde invertir su energía. Este nuevo discernimiento crea relaciones más auténticas y entornos emocionales donde su sensibilidad es vista como fortaleza, no como debilidad. Al final, la retirada silenciosa no destruye al empático, lo reconstruye, y su impacto sobre quienes lo subestimaron no proviene de la intención, sino de la verdad. Una verdad clara, sobria y contundente. Cuando un empático despierta, nada ni nadie puede volver a encadenarlo a una dinámica que su alma ya trascendió. Este tipo de despertar no solo rompe dinámicas tóxicas, redefine el rol psicológico de la persona sensible. Porque según Jung,
El empático despierto se convierte en un analista natural, alguien que puede leer intenciones, detectar sombras y descifrar patrones inconscientes con una precisión que asusta incluso a quienes se creían en control. Ya no son víctimas, son estrategas. Ya no mendigan ser vistos, eligen dónde ver. Y cuando toman ese control interno, dejan de actuar desde la necesidad de ser amados o validados. Empiezan a actuar desde su propia autoridad interna. Esa transición es la que Jung describió como el paso del yo fragmentado al yo integrado. Un empático integrado no busca venganza, busca libertad. No destruye al otro, destruye la dinámica que lo dañaba. Ese es el poder al que Jung llamaba el arma más inesperada de la psique. Esta evolución no solo transforma la vida del empático, también transforma a quienes lo rodean, porque su nueva energía obliga a los demás a mostrar quiénes realmente son. Los que amaban su debilidad desaparecen, los que respetan su fuerza permanecen. Y es allí donde la psicología humana se revela en su forma más cruda. La verdadera naturaleza de una relación aparece cuando el empático deja de ser funcional para el otro. Los archivos clínicos de Jung en su consulta de Zúrich revelan un patrón que aparecía una y otra vez. Paciente tras paciente llegaba cargando heridas idénticas. Eran empáticos que habían sido destruidos sistemáticamente por personas que afirmaban amarlos. Llegaban con moretones que intentaban justificar. Llegaban con depresión que se adjudicaban a sí mismos. Llegaban con ansiedad que intentaban medicar. Llegaban con una tendencia universal a disculparse simplemente por existir. Pero Jung documentó algo que le heló la sangre. Estos individuos no solo habían soportado abuso, lo habían estado estudiando como científicos, recopilando datos en un laboratorio. Cuando Jung les pedía describir sus relaciones, esperaba pensamientos dispersos de mentes dañadas. Esperaba confusión, negación o los síntomas típicos del trauma que había visto en otros pacientes. Lo que descubrió cambió todo lo que creía saber sobre los empáticos y su capacidad de evolución psicológica. Estos pacientes mantenían registros mentales detallados de cada persona que alguna vez los había herido. Conocían los detonantes de sus abusadores hasta el más mínimo detalle. Entendían sus inseguridades como si leyeran un manual de instrucciones. Habían trazado patrones emocionales con la precisión de estrategas militares planificando una invasión compleja. Podían predecir reacciones, anticipar desvíos y ver a través de las mentiras antes de que las palabras terminaran de salir de la boca. Nunca habían usado ese conocimiento, ni una sola vez, ni siquiera para defenderse. No hasta que algo los empujó más allá de su punto de quiebre y los obligó a actuar. Jung escribió que la mente del empático no es un diario de víctima lleno de quejas y agravios. Es una sala de guerra estratégica, completa con mapas detallados y planes de batalla, esperando el momento de activación. Se dio cuenta de que no estaba tratando víctimas que necesitaban ser salvadas. Estaba sentado frente a lo que él llamaba genios psicológicos ocultos, personas cuyas habilidades habían sido suprimidas por años de condicionamiento social. Tomemos a Anna, uno de los casos más impactantes de Jung en su práctica privada. Su genialidad no estaba en la creación o la expresión artística, estaba en la arqueología emocional. Podía excavar las heridas más profundas de las personas simplemente observando sus expresiones faciales durante unos segundos. Podía detectar cuando alguien mentía, no por una habilidad mística, sino por cambios microscópicos en su comportamiento que la mayoría pasa por alto por completo. Jung comenzó a poner a prueba sus habilidades de maneras que lo sorprendieron y desafiaron su comprensión de la percepción humana. Trajo colegas de su práctica sin contarle absolutamente nada a Anna sobre ellos, sin información previa, sin contexto, sin pistas sobre sus vidas o problemas. En cuestión de minutos, podía identificar sus traumas de la infancia con una precisión sorprendente. Podía mapear sus patrones de relación con exactitud. Podía señalar sus inseguridades profesionales y miedos ocultos. Su nivel de acierto era del 97%, lo cual Jung documentó meticulosamente en sus notas privadas. Jung empezó a comprender algo revolucionario sobre la naturaleza de la capacidad empática.
Los empáticos no solo sienten más profundamente que los demás, como sugería la psicología convencional, procesan información emocional más rápido y con mayor precisión que cualquiera, de maneras que parecen casi sobrehumanas. Sus cerebros están diseñados para reconocer patrones en el comportamiento humano a un nivel que la mayoría nunca alcanzará en toda su vida. Lo que otros descartan como simple intuición o suerte, los empáticos saben que es recopilación de datos. Es reconocimiento acelerado de patrones emocionales funcionando constantemente en segundo plano en cada interacción, cada conversación, cada encuentro social. Están leyendo microexpresiones, tonos de voz, lenguaje corporal, cambios energéticos y otros innumerables puntos de información simultáneamente, mientras parecen simplemente escuchar a alguien hablar. Pero la sociedad le enseñó a Ana que este don era una maldición que debía suprimir. Cada vez que intentaba expresar lo que veía con claridad, cada vez que señalaba las mentiras, la manipulación o las agendas ocultas que otros fingían no notar, la llamaban demasiado sensible o exagerada. Le decían que imaginaba cosas, le decían que era paranoica, dramática o que creaba problemas donde no los había. Aprendió a silenciarse para encajar y evitar conflictos, a dudar de sus percepciones incluso cuando gritaban verdad, a disculparse por ver lo que otros no podían ver o se negaban a reconocer. Aprendió que decir la verdad la convertía en el problema, así que dejó de hablar y comenzó a absorber. Pero la verdad no desaparece solo porque dejas de decirla, se acumula como presión en un contenedor sellado, crece y crece sin escape. Y en el caso de Ana, había estado acumulándose durante 28 años, creando una presión psicológica que eventualmente necesitaría liberación. Los empáticos no están rotos, son alquimistas en proceso. Esto se conecta directamente con lo que Jung llamó el peligro de ver lo que otros no ven, que consideró uno de sus descubrimientos más importantes. La percepción superior a menudo conduce a la soledad, porque los portadores de verdad rara vez son bienvenidos. Cuando ves con claridad lo que los grupos quieren ignorar, cuando señalas al elefante en la habitación que todos acordaron fingir que no existe, te conviertes en un espejo que la sociedad no soporta mirar sin incomodidad. El individuo altamente perceptivo revela problemas que ya existen en el inconsciente colectivo, problemas que los grupos han acordado inconscientemente reprimir. Esto los convierte en blancos de proyección de sombra. Las personas los atacan por reflejar lo que se niegan a reconocer en sí mismas. El mensajero se convierte en enemigo simplemente por entregar verdades incómodas. Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo clínico. La persona que ve con claridad es culpada de crear los problemas que simplemente está observando. Cuando Ana sugería suavemente que alguien parecía perturbado o ocultando algo, esa persona explotaba, acusándola de ser negativa o de crear drama de la nada. Cuando expresaba preocupación por problemas obvios en relaciones o dinámicas familiares, la acusaban de ser crítica o de inventar conflictos inexistentes. Esto no era coincidencia ni mala suerte, era un mecanismo de defensa psicológico operando a nivel grupal. Jung se dio cuenta de que la mayoría de las personas encuentran más fácil atacar a quien refleja su sombra que examinar lo que se les refleja. Esto crea lo que él llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Los individuos altamente perceptivos suelen convertirse en el problema designado en cada grupo al que entran, no porque causen problemas con su comportamiento, sino porque revelan problemas que los grupos acuerdan inconscientemente ignorar para mantener ilusiones cómodas. Jung se dio cuenta de que Ana no estaba teniendo un colapso nervioso, como sugería su familia. Estaba teniendo un despertar que cambiaría su psicología fundamentalmente. La transformación ocurrió a través de lo que Jung llamó integración de la sombra bajo estrés extremo. El detonante era siempre el mismo en sus casos, apareciendo con tanta consistencia que lo documentó como un patrón universal: la traición. No cualquier traición, sino la traición de alguien en quien el empático había confiado por completo y a quien había protegido con su silencio. Caso tras caso, Jung documentó el mismo escenario desenvolviéndose. El empático descubría infidelidad, traición financiera o manipulación emocional por parte de su persona más cercana.
alguien a quien había defendido, alguien a quien había disculpado, alguien a quien había dado oportunidades una y otra vez, a pesar de ver señales de alerta por todas partes. Lo devastador no era solo el acto en sí, era la realización de que había visto las señales todo el tiempo y las había ignorado. Había silenciado su propia percepción para mantener la relación y sostener la paz. Había dudado de su don para evitar confrontaciones. Entonces llegaba lo que Jung llamó el evento de claridad, un momento de cristalización psicológica, el momento en que el reconocimiento de patrones del empático finalmente superaba su necesidad de creer lo mejor de las personas, cuando la evidencia se volvía tan abrumadora que la negación se volvía imposible, cuando la verdad acumulada exigía reconocimiento. La mayoría esperaba que los empáticos lloraran, gritaran o colapsaran. Sus abusadores esperaban caos emocional que pudieran usar en su contra, el mismo patrón que siempre les había funcionado. Esperaban culpa, disculpas, otro ciclo del empático, responsabilizándose por las acciones de otros. Lo que ocurrió, en cambio, aterrorizó a todos y cambió la dinámica para siempre. Los empáticos se volvían inquietantemente calmados. Jung lo describió como el momento en que la víctima se da cuenta de que ha estado jugando ajedrez mientras todos creían jugar damas. Un interruptor se activaba dentro de ellos, irrevertible. La niebla se disipaba y todo se volvía cristalino. No atacaban de forma tradicional, no gritaban ni buscaban venganza destructiva. Simplemente comenzaban a hablar con precisión clínica. Revelaban todo lo que habían observado, catalogado y soportado en silencio durante años. No con crueldad, sino con exactitud, como cirujanos identificando cada órgano enfermo antes de extirparlo, como investigadores presentando evidencia en un tribunal. Esto no era venganza emocional, era claridad finalmente expresada tras años de supresión. Jung se dio cuenta de que estos empáticos finalmente estaban usando su don de percepción completa, no para justificar comportamientos ajenos, sino para exponerlos con el peso total de su conocimiento acumulado. A esto lo llamó integración de la sombra, la unión de aspectos previamente divididos del yo, el momento en que alguien deja de negar las partes de sí mismo que fue enseñado a ocultar. La sombra del empático no era maldad, como les hicieron creer, era su inteligencia reprimida, su intuición silenciada, su fuerza negada. Era su capacidad para poner límites, para decir no, para alejarse de la toxicidad sin culpa. Cuando finalmente integraban estos aspectos, se convertían en lo que Jung llamó psicológicamente completos, no perfectos, pero considerados la señal psicológica más peligrosa que había encontrado en décadas de práctica, proyección de sombra combinada con certeza absoluta. Esto es lo que Jung advertía extensamente en su trabajo sobre los peligros que representan las personas no integradas para individuos y sociedades. Los manipuladores ven en otros los rasgos que niegan en sí mismos. Proyectan su propia capacidad de engaño, crueldad y egoísmo en todos a su alrededor, mientras mantienen la convicción absoluta de su propia rectitud. Acusan a otros exactamente de lo que ellos mismos están haciendo. Crean lo que Jung llamó campos de distorsión de la realidad. No solo ven incorrectamente a las personas, convencen a otros de ver a través de su lente distorsionada, reclutando aliados para su narrativa falsa. Jung observó cómo los proyectores de sombra reclutan inconscientemente a otros en su realidad distorsionada a través de un proceso que llamó posesión colectiva. Cuando alguien presenta sus proyecciones con convicción absoluta, con certeza inquebrantable, los demás experimentan presión psicológica para alinear sus percepciones con la certeza del proyector, en lugar de confiar en sus propias observaciones contradictorias. Es más fácil alinearse con el grupo que sostener la verdad en soledad. Así es como familias se vuelven contra miembros que actúan como chivos expiatorios, aunque en realidad sean los más saludables del sistema. Como lugares de trabajo acosan a empleados inocentes que amenazan la ilusión colectiva. Como comunidades destruyen individuos basándose en acusaciones proyectadas sin fundamento real. El proyector se convierte en el centro de una tormenta psicológica, organizando inconscientemente a otros
para atacar justamente las cualidades que no pueden aceptar en sí mismos. Los empáticos despiertos desarrollan una claridad perceptiva que actúa como un escudo invisible frente a cualquier intento de distorsionar su visión interna. Ya no buscan aprobación ni reinterpretan su intuición para acomodarla a la comodidad ajena. Han aprendido, a través de heridas profundas y experiencias repetidas, que su percepción es una herramienta fiable y precisa. Esta convicción interior les otorga una estabilidad emocional que no puede ser penetrada por tácticas de confusión o relatos manipulados. Con el tiempo, su sensibilidad deja de ser un punto vulnerable y se convierte en un radar altamente sofisticado. Pueden notar sutiles cambios en el tono, la intención o la energía de una persona antes de que esas señales sean visibles para otros. Esto no surge de paranoia, sino de una intuición disciplinada que ha sido fortalecida por la experiencia. Lo que antes generaba duda, ahora se traduce en comprensión inmediata. Cuando un empático despierto percibe un juego emocional, ya no se involucra, no debate, no se justifica, no explica en exceso. Simplemente se mantiene anclado en su centro interno, observando cómo las dinámicas que alguna vez lo dañaron se despliegan sin engancharse en su sistema emocional. Esta distancia consciente es lo que Jung consideraba un signo claro de individuación psicológica. Actuar desde la totalidad, no desde la herida. Los intentos de reclutamiento emocional, ya sea para generar culpa, alianza injustificada o dependencia, son vistos por el empático despierto como estructuras previsibles. Reconoce patrones de manipulación con la misma facilidad con la que otros reconocen expresiones faciales. No necesita analizar demasiado. Su mente ya ha catalogado y entendido estos comportamientos, permitiéndole actuar con precisión y serenidad. La inmunidad al gaslighting surge cuando la percepción interior se solidifica en una verdad que no necesita validación externa. El empático despierto sabe lo que sintió, lo que observó, lo que entendió. No permite que nadie reescriba su experiencia porque ya no teme la soledad ni el conflicto. Su realidad interna es suficientemente fuerte como para sostenerse incluso frente a presiones intensas. Esta fortaleza perceptiva crea un campo interno donde la manipulación no puede enraizar, no porque las personas manipuladoras hayan dejado de existir, sino porque ya no encuentran terreno fértil. El empático despierto no ofrece grietas emocionales que puedan aprovecharse. Ofrece claridad, coherencia y límites silenciosos que desalientan cualquier juego psicológico. El resultado es un tipo de presencia que inspira respeto y en algunos casos temor. No es agresiva ni confrontativa, pero sí firme, lúcida y profundamente consciente. Los empáticos despiertos se convierten en seres capaces de ver el mundo con una precisión que transforma su manera de relacionarse con los demás. La manipulación pierde poder cuando la conciencia gana terreno. Jung escribió que el empático despierto se convierte en un detector viviente de mentiras, no por juicio ni superioridad, sino por presencia y conciencia. Esta inmunidad a la proyección es lo que hace que los empáticos integrados sean tan peligrosos para los sistemas tóxicos. Exponen la disfunción simplemente negándose a participar más en las ilusiones colectivas. Su mera existencia se convierte en una amenaza para sistemas construidos sobre mentiras. Jung pasó años siguiendo a estos pacientes transformados después de su integración, documentando su progreso y evolución. Lo que descubrió lo mantuvo despierto por las noches, reflexionando sobre sus implicaciones. Estos individuos se habían vuelto extraordinariamente exitosos de formas que parecían casi sobrenaturales para observadores externos. Sus negocios prosperaban porque podían leer las necesidades reales de los clientes antes de que fueran expresadas. Sus nuevas relaciones eran saludables porque podían identificar depredadores emocionales en la primera conversación, a veces en los primeros minutos. Sus decisiones eran impecables porque confiaban completamente en su inteligencia intuitiva sin cuestionar cada instinto. Jung se dio cuenta de algo que le hizo temblar las manos mientras escribía sus notas por la noche. Estos empáticos no se habían vuelto menos empáticos tras su transformación, como podría esperarse. Se habían vuelto perfectamente empáticos, lo que significaba que también eran perfectamente estratégicos.
Comprendían la psicología humana a un nivel que los hacía casi omnipotentes en situaciones sociales. Podían manipular a otros tan fácilmente como una vez fueron manipulados, si así lo deseaban. Podían destruir a cualquiera que los hubiera herido con precisión quirúrgica, usando los mapas detallados que habían creado de sus vulnerabilidades psicológicas. Tenían el conocimiento, la comprensión y ahora la voluntad de usarlo si era necesario. Sabían exactamente qué botones presionar, qué heridas abrir, qué inseguridades explotar, pero aquí está lo que realmente aterrorizó a Jung sobre estos casos y lo hizo cuestionarlo todo. Estos empáticos transformados eligieron no usar este poder destructivamente. Podían haber destruido a todas las personas que alguna vez los lastimaron. Tenían la información, la inteligencia emocional y la capacidad estratégica. Tenían años de agravios acumulados e ira justificada. En cambio, simplemente eliminaron a las personas tóxicas de sus vidas de manera definitiva y siguieron adelante. Tomaron su poder y lo redirigieron hacia construir en lugar de destruir. Eligieron la creación sobre la venganza. Jung documentó esta elección repetidamente en casos de distintas culturas y contextos. Lo llamó el empático integrado, alguien con la sensibilidad para sentirlo todo y la sabiduría para elegir qué merece su energía. Estos individuos se habían convertido en lo que todo manipulador más teme, alguien que puede verlos por completo, pero que ya no necesita nada de ellos, alguien que no tiene nada que demostrar y nada que perder. La presencia del empático despierto afectó cada sistema del que había sido parte, como una piedra arrojada a un estanque silencioso. Las dinámicas familiares colapsaron no porque estos individuos las destruyeran activamente, sino porque dejaron de sostener la disfunción pasivamente. Dejaron de ser el terapeuta familiar, el amortiguador emocional, el chivo expiatorio que absorbía las proyecciones de todos. Los familiares alcohólicos tuvieron que enfrentar sus adicciones sin un empático como contenedor emocional. Los parientes deprimidos tuvieron que encontrar otras fuentes de validación. Los hermanos manipuladores ya no podían usar a estos empáticos transformados como sacos de boxeo psicológicos o sirvientes emocionales. Todo el sistema tuvo que reorganizarse alrededor de la ausencia de su antigua base. Jung observó algo que llamó el efecto espejo del empático. Estos individuos transformados ya no necesitaban confrontar directamente la disfunción de los demás. Su mera presencia reflejaba los problemas con una claridad incómoda. Los manipuladores no podían permanecer cerca de ellos porque se sentían expuestos, transparentados, incapaces de operar sus juegos psicológicos habituales. Las tácticas que siempre les habían funcionado fallaban por completo. Mientras tanto, las personas auténticas se sentían seguras por primera vez con estos empáticos, porque ya no había agendas ocultas ni necesidad de complacer a todos, solo conexión honesta basada en respeto mutuo. Esta transformación obligó a todos a su alrededor a evolucionar o revelar su verdadera naturaleza. No había punto intermedio. Las personas sanas crecían con su ejemplo, inspiradas a trabajar en su sombra y establecer sus propios límites. Las personas tóxicas se delataban a sí mismas en intentos desesperados de arrastrar al empático de vuelta a viejos patrones mediante culpa, manipulación o reclutamiento de terceros. Jung comprendió que había presenciado lo que llamó la armagización de la compasión. Estos individuos representaban la forma más elevada de desarrollo psicológico que había visto. No eran fríos ni desconectados, sino selectivamente generosos con sus dones. Se habían convertido en lo que llamó amor con límites, alguien que puede cuidar profundamente mientras se protege absolutamente, alguien que puede ofrecer compasión sin sacrificarse en el altar de la disfunción ajena. La investigación de Jung reveló algo que aún incomoda a muchos psicólogos. Los empáticos no son naturalmente víctimas, como sugiere la sociedad. Son naturalmente poderosos. La sociedad simplemente les enseña a reprimir ese poder en nombre de ser aceptables, agradables o fáciles de manejar. Cuando un empático finalmente quiebra, no se está desmoronando. Está despertando a habilidades que siempre tuvo, pero que se le enseñó a ocultar para comodidad de otros. El viaje no consiste en volverse menos sensible, como aconseja el mundo.
consiste en volverse conscientemente sensible, usando esa sensibilidad como el superpoder que realmente es. Jung concluyó que estos individuos no se convirtieron en personas diferentes durante la transformación. Se convirtieron en quienes siempre habían sido debajo del condicionamiento. El corazón amable permaneció intacto, pero ahora acompañado de una columna vertebral de titanio. Cada empático enfrentará su momento de transformación. No es una cuestión de si, sino de cuándo. La traición tan profunda que los obliga a elegir entre seguir siendo víctimas o convertirse en soberanos. La pregunta no es si el empático romperá. La pregunta es si integrará su sombra conscientemente, como los casos documentados por Jung, o si la vida lo forzará de manera destructiva a través de crisis y colapsos. El mundo no necesita más empáticos rotos absorbiendo el dolor ajeno como esponjas emocionales. Necesita más empáticos despiertos que conozcan su valor, confíen en sus percepciones y se nieguen a apagar su luz para complacer a otros. Los archivos de Jung demuestran que la transformación no solo es posible, es inevitable para quienes poseen este don. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu arma, y el día que aprendas a usarla conscientemente es el día en que te vuelves verdaderamente poderoso, no peligroso para personas inocentes, peligroso para quienes intentarían explotar tus dones. Si te reconociste en este patrón de transformación, deja un comentario abajo compartiendo qué etapa resuena más con tu viaje. Y si quieres explorar más de las ideas revolucionarias de Jung sobre la psicología humana, asegúrate de suscribirte para no perderte estos análisis profundos sobre la conciencia. Gracias por ver y nos vemos en la próxima dimensión. No se trata de apagar tu intensidad emocional, sino de entrenarla para que trabaje a tu favor. Jung afirmaba que la percepción consciente es el puente entre la emocionalidad cruda y la sabiduría madura, y este libro sigue exactamente esa línea. Convertir lo que antes te abrumaba en una brújula psicológica afinada. El proceso comienza enseñándote a diferenciar con exactitud qué parte de tu sensibilidad pertenece realmente a tu esencia y qué parte es simplemente carga emocional acumulada del entorno. Esta claridad inicial es una de las herramientas más poderosas que puede adquirir un empático, porque transforma la experiencia interna de confusión y agotamiento en una percepción nítida y estructurada. Al separar lo propio de lo ajeno, recuperas espacio mental, energía emocional y una sensación profunda de soberanía interior que te permite habitar tu sensibilidad sin sentirte drenado por ella. A partir de esa primera distinción, los ejercicios prácticos de cada capítulo te conducen a desactivar la saturación emocional que tanto caracteriza a los empáticos no entrenados. Este proceso no implica endurecerte ni desconectarte, sino aprender a dirigir tu atención de manera consciente, evitando que el mundo externo invada cada rincón de tu psiquis. En vez de quedar atrapado en un torbellino de estímulos, empiezas a generar un centro interior estable desde el cual puedes sentir sin perder tu equilibrio. Los límites inspirados en Jung actúan como la estructura fundamental de este entrenamiento de percepción. Son mecanismos internos que no buscan levantar muros, sino establecer una navegación consciente de tus propias energías. Te permiten abrirte a los demás sin absorber lo que no te pertenece, conectarte profundamente sin perderte y sostener tu empatía sin que ésta se convierta en un arma en tu contra. Estos límites te enseñan a decir sí sin culpa y a decir no sin miedo, lo cual redefine por completo tu manera de relacionarte. A medida que integras estos límites, el entrenamiento perceptivo paso a paso comienza a revelar su impacto. Este enfoque fue diseñado para empáticos estratégicos, personas capaces de combinar sensibilidad con análisis emocional profundo. La práctica constante refina tu intuición, vuelve más precisa tu lectura de patrones psicológicos y fortalece un discernimiento que antes permanecía dormido. Tu mente deja de absorberlo todo para empezar a interpretar, seleccionar y comprender desde un nivel mucho más elevado de conciencia. Este desarrollo perceptivo también ilumina aspectos ocultos de tu propia psique. No solo ves a los demás con mayor claridad, te ves a ti mismo con una profundidad transformadora. Aprendes a reconocer tus sombras sin miedo, a entender tus detonantes sin culpa y a integrar tus emociones sin rechazarlas.
Esto convierte tu viaje interno en un proceso de expansión continua, donde cada descubrimiento te acerca más a la versión más poderosa y consciente de tu ser. Cada capítulo incluye 3 videos exclusivos que no solo explican las técnicas, sino que amplifican el impacto del entrenamiento. La combinación de teoría, práctica y reflexión guiada crea un aprendizaje inmersivo que se adapta a distintos estilos de integración. Para el empático visual, emocional o analítico, este enfoque multisensorial permite que cada lección penetre en capas más profundas, consolidando el cambio desde la comprensión hasta la transformación real. Al avanzar en este recorrido, comienzas a notar cómo tu sensibilidad deja de ser un peso para convertirse en una herramienta de percepción elevada. Las emociones ya no te arrastran, te informan. Las personas ya no te confunden, las ves. Los entornos ya no te abruman, los interpretas con precisión. Esta maestría emocional redefine tu vida interna y externa, permitiéndote moverte por el mundo con una claridad que antes parecía inalcanzable. Este proceso también fortalece tu capacidad para crear conexiones auténticas. Al ya no operar desde la saturación o la necesidad, tus vínculos se vuelven más equilibrados, más recíprocos y más conscientes. Atraes personas que respetan tu profundidad y te alejas de dinámicas que drenaban tu energía. Este equilibrio interpersonal es una de las señales más claras de que tu alquimia interior está dando frutos tangibles. Si sientes que este tipo de transformación resuena contigo, deja en los comentarios la frase: elijo la alquimia interior. Gracias por ver y nos vemos en la próxima dimensión.